Les dije al principio del programa que estaba muy feliz y que además de estar muy feliz, hacer este programa me genera, bueno, una adrenalina, una cosa muy importante, y le agradecí a ustedes los 25 años con nosotros, pero los 24, todavía no llegué a los 25. Pero les dije que hoy tenía un doble desafío. Primero porque este programa va a tratar de ser un gran homenaje a una mujer, como le dije, luchadora, trabajadora, estudiosa, genial, ecuánime, sin trampolín, absolutamente sin red. Ella se tira, pero se tira siempre corriendo los riesgos que corresponde, porque entendió cuál es el riesgo que tiene su verdadera profesión, y es la comunicación y darle a la gente todas las posibilidades, todas las cartas, para que directamente usted, pueda razonar y pueda de alguna forma tomar una posición en la vida. Son muchos años de carrera, muchos años de carrera. Fue la primera mujer que trabajó y cubrió el Parlamento, fue la primera mujer en aparecer en un informativo, fue la primera mujer que estuvo acompañando a uno de los mayores periodistas de nuestro país, Víctor Hugo Morales. Fue además una mujer que marcó su propio estilo y que usted le dijo que sí. Desde La Sed y el Agua en adelante hasta ahora en BTV, ella es una número uno. Y yo tengo el placer de recibir a la profesional y a la amiga con 40 años de trayectoria, la señora Raquel Darwech. Aumenté 10 años de trayectoria acá. Yo te meto más años, porque te auguro 10 años más. Qué divino, eso me encantó. Porque es así. Eso me no encantó. Podés quedarte ahí, no, en 30 no, 40. 40 años de trayectoria. Sí, eso me encantó. 10 años más o más Otra todavía. que Verónica Lavalle. Viste, yo también hago lo mismo, hago horóscopos. Bueno, vamos. Dale. Qué placer tenerte acá. Ah, para mí también. Pero además de todo esto... Inesperado placer para mí. Pero además yo siempre digo que la suerte que nos ha dado, que nos puso en el camino, siempre digo, la posibilidad de conocernos, de tratarnos, de vernos, y además de todo eso, de sentirnos compañeros. Sí, a pesar de no vernos... Sí, porque nos hemos pegoteado. No, pero es como casi las mejores amistades, ¿no? En donde uno reconoce al otro en cualquier momento, en cualquier lugar, y disfruta con los triunfos del otro, sufre con algunos avatares del otro, que dicho sea de paso, avatares significa esa forma de... Los riesgos y los cambios. Los riesgos y los cambios y los desafíos para avanzar. Y nosotros hemos pasado algunos. Muchos. Y entonces tenemos que estar agradecidos a esos cambios. Che, naciste en Montevideo, pero te fuiste a vivir a Cardona. ¿Por qué se fue a vivir? Y mis padres. Mi mamá no estuvo acá en Montevideo, y donde vivían era en Cardona. Creo que por eso que hoy de pronto tienen algunos salud privada y otros pública, se le ocurría que les daba más garantías. Estaban los abuelos, todos mis abuelos paternos y maternos vivían en Montevideo. Yo creo que ella buscaba ese nidito de contención, porque mi mamá era de Mercedes, así que estaba en Cardona, fue como maestra, una excelente educadora, y se enamoró de mi padre, un dandy de aquella época. Que andaba en sus autos descapotables de la época. Qué lindo esa imagen del dandy. Sí, y mi mamá que tenía, por ejemplo, uno de los cuentos, una gabardina así de este color, que para ella había sido como lo máximo de elegancia, y mi papá en aquello que le había sacado los guardabarros, entonces las calles de Cardona, que no estaban bien bituminizadas, todo el barro en su... Pero a ella le gustó. Gracias. Empezamos. Le gustó ese. ¿Y cuántos hijos tuvieron? ¿Te tuvieron a ti y...? Yo soy la del medio, hay un varón y antes y un varón después. Suficiente, como para que yo me sintiera jefa total. Y además ellos dedicados a la hermanita. Sí, claro. Siempre con esa cosa de varones y mujeres. No, esta mujer se abrió camino desde chica. Me acuerdo que bueno, mi mamá, esas cosas pasaban antes, era maestra de escuela, y entonces, como ya te dije, entonces tenía aquellos grupos gigantescos que antes tenían las maestras, ¿no? Aquellas triple M, maestra, marido, maestra mantenido, le decían a mi padre y a todos los hombres casados. Cuando el ser maestro era
casi como ser un especialista en neurofisiología o ahora que estás cirugía. diciendo eso, ¿vos te diste cuenta que la profesión del maestro como la del profesor, cuando nosotros éramos niños y adolescentes, eran de un prestigio y de una preponderancia dentro de lo que era el núcleo social? Pero hablar del nos maestro. enamorábamos. ¿Sabés quién decía eso? El doctor Rodolfo Taliche decía: Raquel, el día que se pierda la adhesión al profesor, al maestro, entonces la educación estará en verdaderos problemas. Porque todos, él, desde su época, vivió 102 años, que hablaba de la divina vejentud, ¿te acordás? Sí. Y nosotros, mucho después, siempre admiramos un maestro. Teníamos un maestro de referencia, por ejemplo, Víctor Hugo Morales, por el cual yo estoy en la televisión, del mismo pueblo, de Cardona, que un día vino de Buenos Aires, él se había ido a Buenos Aires y dice: tú tenés que estar en la televisión. Y yo decía: yo no entiendo cómo puedo estar en la televisión. Yo ya tenía 4 hijos, todavía no habíamos tenido el quinto, 4 hijos, estaba estudiando, era psicodramatista, estaba haciendo psicología, estudiaba no sé qué. Yo tenía mi vida completa, no veía que me faltara nada. Y cómo un otro puede ver en vos. Puede ver en vos, pero además puede confiar en vos. Cuando me presenta en Canal 4, que yo fui casi a regañadientes, él ya me había hecho una entrevista. De casualidad, nosotros cruzábamos con todos los hijos desde Buenos Aires, ¿te acordás? El vapor de la carrera, que se cenaba, que abajo había como una boate, un lugar, bueno, era interesante esa época. Muy linda. Entonces se cruza mi marido con Víctor Hugo y dice: ¿y Raquel también está? Dice, Víctor Hugo venía grabando un programa de aquellos largos, ¿no? Y dice: ay, a mí me encantaría verla. Bueno, yo fui a darle un beso. Yo estaba trabajando. Y entonces me dice: ¿y qué estás haciendo, Raquel? Y yo dije: psicodrama, por ejemplo, psicodrama. Y él dijo: ¡pa! ¿Qué es eso? Y bueno, no sé, es una técnica terapéutica basada, no sé qué. Y me dijo, me mandó a buscar al rato, me localizó en el barco y me dijo: voy a hacerte una entrevista. ¿Una entrevista a mí? Yo digo a mi marido: ¿una entrevista así como estoy? Morgan dice siempre que trabajabas como los dioses. Ah, Morgan fue otro maestro, pero un maestro, otro maestro. Riguroso. Víctor Hugo fue un maestro y fue quien vio en mí una potencialidad muy grande. Primero mi marido, que siempre dijo: zarpá, salí, volá. Primera cosa tenés que tener alguien que confíe en ti y vea. Exacto. Y Morgan, yo fui ayudante de dirección de Morgan, porque yo tenía grupos de teatro en Cardona. Como yo no me resistía a ir a lo que había en el pueblo, que eran los bailes, donde elegían chicas, al final de la noche. Esa cosa medianía... No, pero que mi mamá me decía: Raquelita, porque mi mamá creía que yo iba a quedar soltera toda la vida. Claro, algunas amigas ya eran madres a los 18 años. Y entonces mi mamá me decía: pero si te vestiste, Raquelita, y si estás preciosa, ¿por qué no vas? Entonces yo iba de pronto a las 12 de la noche a cumplir con mi mamá. Entonces a las 3 de la mañana la despertaba y le decía: mirá, mamá, me habían elegido, que mis Cardona, que mis... Claro, yo creo que porque lo no habitual de mi aparición llamaba la atención y me elegían. No, creo que no había otro mérito. Bueno, también tampoco sos fea. Si ahora sos una preciosa mujer, me imagino en aquella época. No lo sé, se ve que andaba bien con lo que se exigía en la época. Y bueno, y ahí formé los grupos de teatro. Como me interesaba tanto, llamaba a grupos de Montevideo a que hicieran, todavía no era habitual aquello de que salían a hacer rondas y obras en el interior. Un día conozco al grupo de los 5. Es verdad. Armando Altí, Nelly Goitiño, Berto Fontana, Mario Morgan y Nelly Pacheco. Bueno, y entonces Goitiño, que una gran maestra mía, después fue maestra mía, de mi hija, que es mayor, Jenny Goldstein, que es actriz en la escuela, me dice: Raquel, ¿qué te parece si ellos actuaban y yo ponía mi obra? Y no estaba nada mal lo que yo ponía en escena. Entonces ellos decían: che, Raquel, ¿no te parece que podrías especializarte en dirección? Y fíjate qué época, y me habían conseguido que fuera a Chile. Y algo me dijo, yo recién casada, embarazada de mi hija mayor, dijiste no. Y Chile, dictadura. Y siempre me imagino qué suerte tuve. Qué suerte.
de no haber terminado en un estadio nacional. Sí, exacto. Donde porque además ser uruguayo en aquel momento, en Chile, era sinónimo de Tupamaro claro, y era sinónimo de persecución política. Y conectado con el teatro, me imagino que hubiera sido lo más subversivo del mundo. Exactamente. ¿Viste el último libro de Butazzoni, La ceniza del cóndor, lo que es? Por supuesto. Maravilloso. Por supuesto. Y esa descripción que hace, no, es increíble. Entonces, para terminar, Mario Morgan me ofreció ser su ayudante de dirección. Ser ayudante de dirección de un Mario Morgan te ayuda a ser quien, me ha ayudado a quien soy hoy. Porque era un riguroso, es un no, un tipo. Yo le traía las cosas y me las tiraba, él sabe bien, y me decía, prácticamente me trataba de gauchita, de no sé qué, y yo lloraba, me iba al cuartito, lloraba, y lo traía mejor, y la improvisación de aquellos actores, donde había coreutas también, se cantaba, ¿te acordás que en ese Antígona de Sófocles se cantaba? Yo hice lo mismo en Cardona. Me echaron de todos los clubes sociales del lugar. O sea, yo de esto de echarme, yo lo tengo ya incorporado, está en mi karma, pero mi dharma es esto, es la resiliencia. Mi dharma es la resiliencia. Exacto, totalmente. Entonces me echó todo el mundo, iba yo caminando al liceo a dar clases, a preparatorios a dar clases, ¿no? Sexto y séptimo, porque mi papá había fallecido y yo me había ido a acompañar a mi mamá, cosas que difícilmente se hagan hoy día, dejar tu marido y verse cada tanto. Bueno, yo todavía no tenía ninguno. Jenny, embarazada de Jenny. Y entonces un día veo el cura en la parroquia así, a las 8 de la mañana, 8 menos cuarto, digo, no, algo pasó. Me dice, vení para acá, quiero hablar contigo. Yo dije, ahí me acordé, yo no tomé la comunión, pero yo tenía 10 años, no hice tal cosa, pero tenía no sé cuánto, yo era una rebelde. Y pensaba, ¿no? ¿Qué me va a decir Lucarelli? ¿Qué me va a decir? Y entonces me dice, Raquelita, estoy informado, la iglesia es un centro de información muy delicado y muy preciso, de lo que te han hecho, el Club Social tal, el Club Democrático tal, ¿no? Con los nombres, ¿no? Fulano no te deja en el cine, Mengano no te deja en tal lado dar la obra, tenés la parroquia para dar la obra. ¿Cómo? Sí, la parroquia, pero le digo, pero o sea, se le van a ir todos los feligreses, yo voy a dar una obra que es el canto más fuerte que viene de la época de Sófocles, de los griegos, miles de años atrás, es el canto más fuerte de libertad contra la tiranía, ¿no? Creón era el tirano, Antígona era la que se rebelaba. Y usted sabe que en mi grupo tengo gente muy de izquierda, de Cardona era el grupo, y muy de derecha. Tanto en las discusiones y en los ensayos, uno le decía al otro, viva la explotación del hombre por el hombre, yo en el medio. Y el otro decía, y los presos, no sé qué. Y yo dije, ¿cómo llego yo a dar esta obra? Estaba genial, porque lo que estaban representando realmente lo sentían. El que hacía de dictador realmente estaba convencido de que lo que estaba haciendo era lo que correspondía. Sí, y de lo que se venía en Uruguay. Y las otras chicas, bueno, tengo la suerte de decir que una de ellas es Carmen Tanco, que siguió haciendo su trabajo en dramaturgia y es excelente, y así con muchos otros que pasaron por esa experiencia donde nada, entonces entramos a la parroquia, se caía abajo la parroquia, no sé si de feligreses, de gente, y hasta un diputado del PDC de aquella época, Díaz, o sea, fue una convocatoria casi te diría regional hasta muy importante. Y el señor cura, los curas, no se escondieron. Estaban a la entrada, gratis por supuesto a la función, y a la salida. Lleno de niños de escuela. Yo digo, cuánta cosa se plantó, se sembró en ese momento. Mucho. Y uno cree que nada. Mucho. Claro, porque yo lo que hice fue el desafío de... Exacto, un desafío y ser un disparador. Sí. Para que la gente pensara, siempre ahí. Yo siempre en esa situación como de
no sé, algunos dicen que hay una esencia de paraíso en las personas así. El paraíso, el árbol, ¿no? Que lo da todo y en realidad recoge poco. Sí. O no, o recoge mucho. ¿Te sentiste que te echaron del 5? Sí. Pero me dieron una gran oportunidad. Es decir, no me cabe la menor duda. Yo creo que justificaron una situación que se les había ido un poco de las manos. Tal vez mi propuesta ya estaba vieja, pero no era la única. y yo siempre trataba de hacer cosas nuevas. En ese mismo momento yo tenía un ciclo nuevo que se llamaba Los Emprendedores, donde le estaba dando trabajo a chicos que creo que hay que hacerlo, chicos de las universidades. Sí. Claro, unos te salían más menos, pero yo no había contratado una gran productora, le había dado trabajo, y también tengo la satisfacción que muchos de ellos que estuvieron trabajando conmigo siguieron trabajando profesionalmente, y creo que alguno en alguna producción que sale acá por Canal 10. Y nada, sembrando. Problemas de visión tuve, sí, y recurrí a Óptica Altieri porque es una óptica diferente, netamente profesional, siendo Antonio Altieri su titular y técnico responsable, pionero en lente de contacto. Recuerde que los lentes de contacto de Óptica Altieri tienen doble filtro UV y para anteojos convencionales tiene un personal técnico altamente capacitado. En Óptica Altieri le solucionan los problemas de queratocono y astigmatismo elevado. Colonia 1159, Palmar 2358 son los dos lugares en los que usted va a obtener la solución a sus problemas. Jardines de Mater Terra es el primer cementerio parque del Uruguay, por lo que cuenta con la experiencia necesaria para ofrecerle la solución digna y respetuosa que usted necesita en los momentos más difíciles, como es el caso del servicio de traslado desde cementerios públicos de todo el país de forma accesible, brindándote una solución definitiva. Infórmese sobre este y otros servicios en materterra.com.uy o llamando al 0800 87 81 con atención las 24 horas. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. La tarta es de higos, queso, mozzarella, queso azul, y tiene un aparejo y una masa light acompañado de un manojo de verdes. Nosotros comenzamos a comer, enseguidita volvemos. Esto es Puglia Invita con Raquel Darbech. Presenta este bloque La Fontaine Anticuarios, trayectoria traducida en valores. Cuando hablamos de Sofitel Montevideo, Casino Carrasco and Spa, estamos hablando de un emblema de la ciudad de Montevideo, un lugar que desde el año 1921 el vanguardismo de su propuesta, la elegancia de sus instalaciones hicieron que se transformara en una referencia ineludible. Hay una cosa que es importante destacar hoy, que el Casino Carrasco vuelve a tomar su lugar con una innovadora propuesta de entretenimiento, de juego, es decir, que despliega más de 3.000 metros cuadrados especialmente para ello, con propuestas gastronómicas indiscutibles y shows a la altura del lugar. Por eso Sofitel Montevideo, Casino Carrasco and Spa, es un emblema del entretenimiento. Qué maravilla que quedó eso. Maravilloso. Qué apuesta. Lo máximo que he ido es a tomar un cafecito ahí, la merienda, en esos sillones brutales donde realmente, y es realmente una gran... Espero que les vaya muy bien. Espero. Que tiene que ser así, para que siga creciendo todo. Sí, porque es un síntoma de que el Uruguay sigue siendo un lugar de referencia para el turismo, que sigue siendo un lugar para conferencias, de entretenimiento. ¿Cómo lo ves al Uruguay hoy? Yo lo veo bien, con una abstención que no sé si se va a dar en las urnas, una abstención de movimiento. Es como si se hubiera... aquietado. Tú ibas a la rural del Prado, bueno, yo vivo enfrente, casi enfrente, ¿no? Y decías, en esta última, te preguntabas, ¿y dónde están estos que realmente mostraban ese Uruguay pujante? Que uno sale al interior y ve que hay otro Uruguay. Sí. Yo que soy del interior, se ha transformado.
y hubo una retracción que también viene de la mano un poco a lo que pasa en la Argentina. Hay como unos cambios y unas... Uno no entiende. A mí me parece que hay como una dicotomía, ¿vos sabés? Por un lado ves que es una máquina que está funcionando, que está creciendo, la economía crece, el consumo sigue creciendo a pesar de la retracción económica y un montón de cosas. Hay que ver los autos que se venden. Es una cosa que... pero es como dispar. Pero por otro lado tenés empresas que muchas mandan a seguro de paro, sí. Mucha gente está cerrando, mucha gente... Entonces, fundamentalmente la pequeña y la mediana empresa. Entonces hay como una dicotomía, hay como una cosa dispar. A mí me parece que le falta a todas las agendas políticas, todas, le falta ese punto al que tú, con muy buen olfato de periodista y de ciudadano, estás poniendo ahí el objetivo, que es, si se cierran empresas, es mano de obra... Que no, seguro. Claro, es peso para el Estado, porque solamente se ve el peso en el Estado en ciertas publicidades públicas. En realidad, a mí me parece que nadie está enfocando lo que hay que enfocar, que es cómo generamos trabajo genuino, digno, para aquellos que no están haciendo ingeniería de la... ¿Seguro? No sé, de la, cómo producir más madera o más no sé qué, que también es bueno, sino a los que, como yo siempre digo, no llegaron a la fiesta. Seguro. Porque si no, no habría tantos 15.000 pesistas. Al principio decíamos 12.000 pesistas. Sí, ahora 15.000. Ahora 15.000 pesistas. Hay una realidad. Esos 15.000 pesistas no eran hace unos años atrás ni 3.000 pesistas. No. Desde jubilados no me cabe la menor a maestros, duda. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Pero la inflación también trae como consecuencia que sea un país caro para la gente. Sí. Los alquileres son difíciles para la clase media. Sí. Tiene que haber una política decidida en vivienda, no solamente construir, acceder a la vivienda. A mí me parece que el Estado debiera tener un papel más protagónico. También hay un problema muy grande. Esos 15.000 pesistas tienen también un techo. Si a esos 15.000 pesistas le seguís dando la posibilidad de crecer, que es lo que se debería de hacer, también por otro lado empiezan a perder por el peso del Estado, porque los impuestos han crecido. Entonces vos los pasás a una franja mayor, porque la gente necesita ganar más para poder vivir, pero también empieza a pagar IRPF, paga esto, bueno, y entonces empieza llegamos al costo del Estado, pero también tenemos una cantidad de cosas. Yo antes de ayer estaba con la ministra de Salud Pública, sí. Para tratar el tema de reforma de la salud y pasar en una raya, porque en realidad todo se mete en una misma bolsa también, Sergio. Es decir, en esta época estamos más totalitarios que en otras épocas. Es decir, nada sirvió, todos igual, ningún esfuerzo. Entonces, de alguna manera, también ese mensaje que sale de la población, no sé si es bien interpretado por los políticos, porque en realidad los políticos tendrían que salir a esto que ahora se ha bastardeado, que es la palabra enamorar, y yo la distingo, la vuelvo a resignificar. Es de las palabras más fuertes que deberíamos conjugar. Yo enamoro, tú enamoras, él enamora. Nosotros enamoramos. Enamorar a la sociedad con cambios de verdad. No maquillajes ni reiteraciones. La gente, yo siento que la gente, por eso hay 15%, una cosa, o 20 y pico según algunas encuestas, de indecisos. Y esos indecisos son gente que no se enamoran de los cambios, de lo que le promete un Uruguay, ni los unos ni los otros. Entonces, ir por ahí me parece más serio. La reforma de la salud fue una reforma realmente fuerte, que que seguramente tiene que mejorarse absolutamente. Pero tú que viajás por el mundo, y tal vez has tenido que consultar en tus excursiones por algún caso de alguien que si no tenés un seguro internacional fuerte, si no... no pasa nada. Estados Unidos, la posible próxima candidata nuevamente, Hillary Clinton, casi hace peligrar
la primera presidencia de su marido, porque ella quiso hacer la reforma blanca. Eso significa salud para todos. No existe salud para todos en todos los estados desarrollados del mundo. Puede ser para Suiza, tal vez en Alemania, pero es una potencia financiera mundial donde se resguarda. Seguro. Es el mayor la caja fuerte que es Suiza, y por otro lado la máquina. La máquina, que es una potencia. Visitar Alemania es darse cuenta que tal vez no nos deslumbraríamos tanto con Estados Unidos si conociéramos la fortaleza de esos estados. Pero fueron imperios. Exacto. Entonces, todos fueron imperios. Todos fueron imperios. Entonces, ahí hay mucha riqueza de los países pobres. A mí me da muchísima pena. Por un lado, la dignidad que ha recobrado América Latina en estos últimos años me da muchísima alegría. Sí. Muchísima alegría. Con Somos, sus pros, antes no. Claro, con sus pros y sus contras y a construir. Pero ¿cuál proceso de la sociedad o personal no es para siempre? Todo proceso espiritual, personal, social, político, es para siempre. Nunca se llega. Porque cuando vos llegas, decís, qué precioso ese paisaje en Turquía, yo qué sé, por ponerte en los lugares donde vos has estado. Y cuando llegas al horizonte, ves que no termina ahí. No. Porque no termina ahí el mundo, porque no termina ahí el espacio, porque no termina ahí el origen y el final de esta, por más que haya teorías agoreras con respecto al sol y toda la historia y la vida de este planeta. Hoy estamos aquí, hacernos cargos de la hora, hacernos cargos de la responsabilidad que tiene vivir bien. Y vivir bien no significa vivir solo con comodidades. No. Que esto es fuerte, porque el que lo escucha y le falta el plato de comida dice, eso, ¿y qué está hablando esta mujer? No, seguro. Sentada ahí frente a una copa de champán, una de vino del mejor y esto, con el mejor pero es cierto, chef vivir de Montevideo. Pero vivir bien no es eso. No es eso. Y descubrirlo es muy fuerte. Descubrirlo significa solamente cuando la vida te pone en aquellos lugares donde, por ejemplo, lo que me pasó a mí, donde tú decís, y es todo lo que tenía para dar en comunicación, y no. Se te abre un espacio enorme de posibilidades y tú decís, y bueno, y las recorro. Esa es la vida. Para mí esa es la vida. El recorrer permanentemente y creativamente. Lo que pasa que, claro, cuando te ajusta el hambre, no es tan fácil mirar con distancia. No, porque no podés salir de uno mismo. No, ese es el problema. porque estás metido en ti mismo. Estás tan angustiado en ti mismo. Que claro. Escuchame y el otro tema que no nos permite ver es el miedo. Bueno, mucho miedo. Hay mucho miedo. Y miedo a los cambios, además. Miedo a los cambios, miedo al miedo. Miedo. Es terrible. La enfermedad, ese pico, ese momento en el que vos perdés como el equilibrio, que sentís la vulnerabilidad. Eso, ¿qué fue para vos? ¿Una oportunidad? También. Sí, porque cuando el doctor de Tenji, maravilloso, que murió hace muchos años, después de darme el diagnóstico, pero obviamente yo ahí esos meses no lo vi, cuando vuelvo y pregunto, había fallecido. Le exijo que me diga en el momento qué es lo que la resonancia había arrojado de cerebro. Me dice, la felicito como siempre. Y entonces yo digo, ¿cómo te pueden felicitar en un momento así, doctor? Pero digo, pero para esto hay que, ¿no? Hay que pasar por una... Y yo dejaba punto suspensivo. Sí, una operación, un momento. Y él me dijo, y sí. ¿Sabe por qué la felicito? Porque es benigno. Porque siempre puede ser peor. Salí arriba, al día siguiente mi marido, mi familia, obvio, en estrés, en pánico, sobre todo mi hija médica que me lo había diagnosticado 3 años antes, porque es una genia, simplemente, y sufrió mucho también esos años porque yo me negaba, porque mi alma, a ver, somos lo que creamos y el alma sabe cuándo estamos prontos. Entonces, y esos 3 años antes no estabas pronta, yo no ni estaba siquiera pronta para escucharlo. Cuando estuve pronta fui directamente y el otro día que me hice
hijos, obvio, lloraba todo el mundo, yo no los veía, obvio, son cuentos, ¿no? Son relatos. Mi marido se levanta y le pone la radio, yo estaba en la radio en ese entonces, tempranísimo, y dice, le pone la radio al lado a mis hijos, ¿y quién es? Va a la cama de cada uno. Y mamá, ¿quién va a ser? ¿Y dónde está tu madre? Y trabajando, y si está en la radio, está trabajando. Cojones, como tu madre. En nuestra mesa tenemos agua, y si de agua se trata, yo elijo Cascada, porque Cascada es el agua natural que se extrae de nuestro subsuelo con la pureza y la mineralización adecuadas para su consumo diario y permanente. 23 11 11 11, Cascada, agua pura, agua nuestra. Premium Cereales de La Trigueña es un nuevo sabor en su mesa, una deliciosa galleta con trigo, avena, sésamo, mijo, omega 9 y 0% de grasas trans. Premium Cereales de La Trigueña es el nuevo sabor en tu mesa. La Trigueña es una deliciosa compañía. Como ustedes, me imagino, estarán disfrutando de este programa, simplemente les digo, enseguida volvemos con esta mujer maravillosa que es Raquel Derbech. Bueno, ustedes saben que estamos disfrutando de este almuerzo a solas con la señora Raquel Derbech y ahora llega el postre. ¿A ella te gustan los dulces? Por supuesto. Oh. Me gusta todo. Y el postre viene acompañado de los trovadores. Un helado de dulce de leche dietético trae. Ay, miren lo que es ese postre exquisito. ¿Lo podremos comer? ¿Nos daremos ese tiempo para comer? No sé, porque nosotros charlamos tanto que no sé. Pero bueno, pero lo vamos a comer de alguna forma. Sí. Tenemos 2 bloques para comer. Sí, el próximo. Los trovadores quedan en Pereira y Berro, y ustedes saben que tienen la línea de helados dietéticos con el sello de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, además de los helados tradicionales, las tortas heladas, las casatas, todo. No se olvide, los trovadores, Pereira y Berro, 2707-5165, y le voy a decir una cosa, cuando pida 1 litro de helado le dice a Gustavito que le mande regalo y él manda. Si pensabas que todo estaba inventado en Internet, ahora llegó Dedicado 5 estrellas. Vos y tu familia están conectados las 24 horas del día a Internet a un precio increíble, desde 299 los 2 primeros meses. Dedicado 5 estrellas, aprovechá esta oportunidad, consultá y contratá en el 2901-1010. 2901-1010. Y esta nueva etapa de felicidad, este ciclo 1 a 1, 1 por 1, a mí me pareció tan fascinante lo que vi y lo que viví, y lo que más me pareció extraordinario es el disfrute que se nota cuando uno lo ve y cuando uno está ahí, el disfrute que se te nota en ti. Sí. Es una nueva etapa para vos, ¿no? Sí, porque he podido sacar, no sé, mostrar sin pudores toda esa parte más, ¿cómo te voy a decir? Más interna, más en búsqueda del contacto con el otro, menos efectista, si uno quiere llamarlo de alguna manera, sacar titulares de una entrevista, que los periodistas tenemos los que venimos del periodismo político venimos de esa deformación, y entonces todo el mundo quiere que al otro día hablen de ti. Y bueno, a mí lo que me interesa es que hablen del ser humano que se sentó conmigo, porque creo que si todos tenemos una historia de vida, tenemos una historia de vida para compartir. Creo en eso, creo que la televisión transmite eso cuando está ahí arriba, la emoción, la transformación del otro a través de la experiencia o la reflexión de un entrevistado, la propia historia de vida. Yo recuerdo cuando tú fuiste, la emoción que sentimos, que compartí contigo en determinados momentos, recordando determinadas figuras familiares, y todos estamos tocados por eso. Lo que pasa es que hay personalidades con las cuales tú no te podés conectar mucho. Sí, porque yo obligo esta cosa, como tú, de no tener más remedio que mirarte, que para mí es fundamental. Es fundamental. Si no te miras y no miras al otro, ahí está el enfoque, ¿no? Seguro. Ahí está el enfoque. Y bueno, y esa cosa que para muchos tal vez no sea tan atractiva, yo quité todo lo que fuera elemento. Yo recreé un útero, ¿no? Tú lo sentiste ahí. Sí, totalmente. O sea,
no nos preocupamos de la afuera, no hay demasiado cuidado estético. A mí me encanta todo lo que es detalle y estética y demás, pero traté de hacerlo así, más obligándonos a compartir, ¿no? Y esto se da muchísimo sobre la mesa. Por ejemplo, está con Álvaro Brechner, por ejemplo, un chico joven, un cineasta, que hace poquito está todavía la película Mr. Kaplan. Un éxito de locos. Un éxito de locos. No había mucho de él anterior, que yo hago ese informe, ¿no? Anterior. O sea que era un desafío, un gran desafío tratar de saber quién era él. Bueno, fue maravilloso, pero lo que te quiero decir es que siendo él un exquisito de la imagen, también guionista y escritor, se emocionó con ese resumen que hicimos nosotros y antes que terminara el informe, él ya me había tomado las manos. Qué brutal, Es brutal emocionar a alguien, bueno, alguien muy sensible, sí. Pero a su vez un gran creador que difícilmente... Lo que pasa es que ver tan compilado, tu vida y cosas que dijiste, sí, por favor, es muy fuerte. Él me devuelve con creces este hecho del encuentro, porque me llama antes de irse a Europa, Raquel, encontré una imagen tuya a la salida de los presos políticos. Yo me emocioné, le digo, ¿cómo? ¿Ese material existe todavía? Sí, claro, sos tú. ¿Y cómo te diste cuenta? Te mando una foto que le saqué al monitor. Y digo, pero es maravilloso que te hayas dado cuenta, porque eso pasó hace muchos años. Y entonces, cuando me manda la foto, yo era yo. Primera confirmación que me maravilló, yo era yo. Pero además, cuando le digo a mi hija Jenny, que esa foto, y le mando la foto, me dice Jenny, que trabaja en MTV Latina en Argentina, que yo la había llevado, llegó una niña, me dice, mamá, ese fue el día en que se terminó mi infancia. ¿Estás sintiendo eso, esa emoción? Bueno, eso sentí yo como madre. Digo, ¿qué hice? ¡Qué barbaridad! Y me escribe, recuerdo la niña que corría, como yo de mi altura, claro, y ya se conectaba con los de la altura, que corría y la madre la retenía porque no era el padre. Corría y es él y no era el padre, hasta que al final la madre le decía que no y ella fue y era el padre. A nosotros, mamá, y me escribe una cosa maravillosa, yo digo, eso lo tenés que plasmar en algo. A nosotros, mamá, nos pasó lo siguiente. La gente, casi todos los presos que salían de libertad, que fui la única que... No la única que estuve, también estuve el 12, pero no lo pudieron emitir. Todo el mundo se acercaba y los abrazos, imagínate. Con la familia que le quedaba, con todo lo que había podido ir, porque se había avisado sobre la marcha. Y viene un señor y me abraza intensamente. Intensamente. Es decir, lo primero que vio, a la primera que abrazó. Y yo, teniendo a Jenny que no se me escapara y mi camarógrafo ahí y yo ahí. En el abrazo yo veo que yo seguía siendo periodista. Yo tenía el micrófono acá. Y recordé, Raquel, a ver, ¿cuál rol va a ya lo abrazaste, y abrazada con el señor, le empiezo a preguntar, y lo vinieron a buscar, ¿cómo fue? Si ya es el primer abrazo, se reencontró con su familia, y el señor no lo iba a buscar nadie. Desde ese entonces, Wambia, la publicación de Wambia, me puso un mes y otro también, dedito para abajo, para Raquel Drech, que siguió con la tortura y la mortificación de los presos políticos al entrevistar a un señor que salía de la cárcel y entrevista, y no lo habían ido a buscar nadie. A ver, no era el enfoque. No. Yo le di el afecto y él tenía la necesidad de esa descarga, encuentro con él afuera, no importaba si me conocía o no. Exacto. Yo no sé si el señor me reconoció de la televisión. Yo iba al Hilar de Bo, iba al 9 y iba sola y me decían todos, pero Raquel, ¿estás loca? Está llena de
de gente peligrosa, pero yo me formé en salud mental. ¿Corría riesgos? Siempre corres riesgos. Siempre. Yo salgo acá y corro riesgos. El tema es cuando la locura se va de los lugares donde están para tratarse y la locura se instala en la sociedad. ¿Por qué se instala la locura? Por la violencia, por la droga, por la falta de amor y porque nos hemos puesto que si no tenemos materialmente no somos. Eso, es terrible. Eso provoca un vacío interior tan fuerte que la gente sale a conquistar lo que le venden y no puede adquirir. Por eso hay tanta disconformidad en lo político. También quiere maravillas ya. Y no se puede hacer ya. Y no se puede. Hay que comprometer a la gente que todo es un proceso, que hay inequidades. Y un proceso en el que todos participamos. Pero hay que hacer participar. Exacto. Hay que abrir. Hay que abrir, hay que salir a participar con la gente. Yo he visitado tantas... Y también dijiste cosas importantes, ¿no? No venir con el talante de que sos fundacional. Hay cosas que se han hecho y que se han hecho bien. Entonces, de alguna forma, reconocer lo que se ha hecho. A mí me parece de rigor reconocer lo que se ha hecho. Exacto. Me parece que si no... Porque no es a favor de una fuerza política. Me parece que es a favor del Uruguay, de los uruguayos, de la convivencia pacífica que tenemos que recuperar. Ese es otro elemento, el trabajo que dignifica, y generar trabajo que dignifique, que esté a medio camino, ya sea con la madera, construir muebles, lo que sea, que dignifique, y también en el trabajo de, por ejemplo, el plan Juntos, que también ahora la oposición dice reconocer un gran trabajo ahí. Entonces... Porque hay un grave problema que tiene nuestra sociedad, la sociedad de hoy, y es la falta de conciencia, de actitud frente al trabajo. O hay generaciones que perdieron pero perdieron porque estaban sumidos en una situación que no les permitía el ingreso. Y que hay mucha distancia entre algunos trabajos calificados y otros que no. Por ejemplo, no sé, y no hemos trabajado socialmente devolviendo... se ha hecho mucho y se hace, y es increíble. A mí me parece también que hay la conexión, ¿no? Tenemos que mejorar. En el caso del Estado tiene que dejar de ser bastante asistencialista para generar la conciencia de la devolución, ¿no? El compromiso. Pero primero mostrar que, por ejemplo, el trabajo de un funcionario de ADEOM es importante. Estoy seguro. Eso dignificaría al trabajador y dignificaría el trabajo y compensaría con creces, al mejorar el trabajo, a los ciudadanos que pagan los tributos. Los tributos. Entonces, eso haría que todos... Estuviera mucho más balanceado. Claro, pero si nosotros venimos acá, nos sentamos, nos olvidamos que hay un equipo de 100 personas para que esto sea posible... No es imposible. Es imposible. Entonces, nosotros no somos los astros, nosotros somos simplemente... La cara visible. Quienes podemos... Es uno de los eslabones de... Claro, pero nada más que para comunicar, ¿no? Exacto, para que la voz se corra. Es todo un equipo, si no se trabaja en equipo, es imposible, y la sociedad pasa lo mismo. Los políticos tienen que empezar a escuchar mucho más a la gente. Sí, visitarla solamente para ganar un voto, no. A mí no me interesa. Yo estaría en un estado de asamblea permanente, pero no asamblea permanente, donde nos aprendamos o reaprendamos a escucharnos. Y a respetarnos justamente por las diferencias. Y las diferencias, y cuánto te puede dar el señor que está pasando por una situación de emergencia, cuánto podemos hacer por él, pero dónde tiene ese lugar para escuchar. Hay muchas maneras de cuidar y de dar lo mejor a los que queremos, y una de ellas es con SECOM. SECOM es el primer servicio de compañía con más experiencia y con acompañantes comprometidos con lo que hacen. SECOM es garantía de tranquilidad y respaldo. Confía en SECOM, que por algo es tu segunda familia. Enseguida volvemos con la última parte de este almuerzo con Raquel Derbech. Estoy encantado, fascinado, y me da una gran pena no tener 2 horas más de programa, pero todo tiene su tiempo también, ¿eh? Y capaz que está justo
el tiempo. Tenemos que empezar a despedirnos por esta vez, por este encuentro. Y tengo regalos para darte. Oh. La gente de La Fontaine, yo tengo la suerte de contar con ellos, son joyeros y anticuarios, están en la peatonal Sarandí 635, son anticuarios desde hace muchísimos años, desde el año 1940, tienen además una presencia y un prestigio en el mercado que son increíbles. Yo confío en ellos confían en mí, y realmente ellos te dan el verdadero valor de esos objetos más preciados. Yo entrevisté a un yogi norteamericano que me llamó la atención, un anillo impresionante, hasta que no le pregunté de dónde era el anillo, y lo había comprado ahí. En La Fontaine.